Sea usted nuevamente bienvenido a la casa del Señor, amén. Qué bendición que usted y yo pudimos sacar del tiempo que Dios nos ha regalado, amén. No de nuestro tiempo, sino el de Él para venir a su casa, amén. Ahí donde usted está, quiero que me acompañe a las Escrituras. Vamos a compartir un tiempo, el mensaje, el consejo que Dios tiene para nosotros. Quiero que usted esté conmigo en Romanos 13. ¿Cuántos están estrenando? Romanos 14, perdón. Yo estoy estrenando doble. Estoy estrenando doble porque, al igual que usted, estoy estrenando misericordia, amén. Y ya más bien fidelidad hasta ahora del día, porque usted y yo sabemos que hay personas que no han podido llegar hasta esta hora, y usted y yo que estamos aquí, gloria a Dios. Y estoy estrenando doble porque esta Biblia la vengo comprando y es primera vez que la uso aquí en el lugar santísimo. Entonces ahí téngame paciencia porque ella está afilada, pero cuando las cosas están nuevas como que se pegan, ¿verdad? Entonces téngame un poquito de paciencia a la hora de buscar los versículos, y si llega antes que yo, ahí me espera, amén. Y me dice un fuerte amén cuando esté en Romanos capítulo 14, amén. Vamos a leer la Santa Escritura inspirada por Dios, amén, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, amén. Y dice el 14:1 de Romanos: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer ¿de qué? De todo. El otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y viceversa, porque dice aquí: y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le hace tremendo, porque ¿quién le ha recibido? Dios. Ahorita vamos a denunciar un poquito más y leo otro versículo y dice en el 4, lea conmigo: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque ¿quién es poderoso? Es el Señor, para hacerle estar firme. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde usted y yo estamos. Delante de la presencia tuya estamos en esta hora, Dios. Padre, delante de lo más hermoso, Dios, que le ha sucedido, Dios, a la humanidad, que es tu palabra, Dios. Tu palabra, Dios, que por ella fue constituido los cielos y la tierra, Señor. Tu palabra, Dios, que fue encarnada en un vientre, Señor, y caminó entre nosotros y vimos su gloria, Dios, como la gloria de un unigénito, Dios. Esa es tu palabra, Dios, la cual vamos a escuchar en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Yo quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, que uses a este tu siervo, tu vaso, Dios, para hacerle de utilidad, Padre Celestial, y para gloria tuya, Señor. Te pido por cada uno de nosotros, Dios, que nuestro entendimiento, Dios, Padre, nuestro oído espiritual sea abierto, Dios, para que ese consejo, esa palabra que tú has traído, Señor, cale en lo más profundo de nuestro corazón, Dios, y que lleve fruto, Dios, conforme así tú lo has dispuesto. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Vamos a compartir un tiempo el consejo de la palabra. Ustedes ahí en el 14, creo que la mayoría de Reina Valera, las Biblias que están, y tienen un título, ¿verdad? Y el título dice: los débiles en la fe. Ahora yo quiero decirle algo, ya aquí se ha aclarado muchas veces. Estos títulos no vienen de nada en el escrito original, amén. Estos títulos han sido puestos como los traductores, amén. Estos títulos lo que hacen es darnos a usted y a mí como
decir un informe, un resumen o un adelanto de lo que vamos a leer, amén. En esta Biblia, igual que en la suya, dice los débiles en la fe, amén. Si yo hubiese sido usado por el Señor para traducir la palabra de Dios del hebreo a nuestro español, y hubiese tenido la oportunidad de poner ese título, oiga, escucha muy bien el título, ¿verdad? Porque el título no es puesto por Dios, sino que Él es el traductor de la palabra, utiliza, entonces quizás en otras versiones venga otras traducciones venga otro título. Yo puse un título que abarca un poco más el capítulo, y el título que yo puse a este capítulo y a esta enseñanza se llama Fuertes y débiles en la fe. Amén. Porque si usted y yo leemos todo Romanos 14, no habla únicamente de los débiles, amén. Y cuando yo leía, me llamaba mucho la atención el título, porque el título dice los débiles en la fe, amén. Pero yo y usted acabamos de leer de que el apóstol Pablo a los romanos habla claramente de cuántos grupos o de cuántos tipos. ¿Alguno que se acuerde de la lectura que acabamos de hacer? ¿Cuántos tipos, cuántos grupos ve usted ahí? ¿Dos? Amén. Aquí habla del débil y habla del fuerte. Amén. Hoy vamos a escuchar el consejo de la palabra y vamos a estar estudiando acerca de estos dos tipos de creyentes que la Biblia menciona acá. Amén. Ahora, esta predicación, esta enseñanza no es con el objetivo de tildar a ningún hermano ni de fuerte ni de débil, amén, porque esa no fue la intención de Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribió a los romanos. La intención de la escritura siempre, iglesia, es instruir, redarguir y aconsejar, amén. De manera de que usted y yo, estando muchas veces en una parte o en otra parte, lo que tenemos que hacer, por decirlo en una palabra natural, es coger para nuestro saco, amén. Entonces, yo, cuando el Señor ponía este tema en mí, yo le pedí a Él que me diera la sabiduría para darlo de una determinada forma que no señalase a nadie, amén. Porque este lugar, y empiezo por mí, en muchos lugares, muchas veces se ha prestado para que en la emoción, en el momento, se señalen cosas, amén. Cuando nuestro ministerio, nuestro servicio como predicador, evangelista, maestro, servidor, lo que usted sea, de pararnos aquí enfrente, nosotros estamos llamados a dar el consejo de la palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo de esta forma, iglesia? Porque nadie que se pare aquí es el Espíritu Santo para convencerlo a usted y convencerlo a mí. El único que convence es Dios, a través de su Santo Espíritu. Entonces, ahora que vamos a ver estos grupos, iglesia, el único propósito es que si la Biblia habla de algo, eso la iglesia tiene que conocerlo, ¿ven? Entonces, en esta hora, o más bien en estos 45 minutos, un poquito menos, vamos a compartir un poco de qué dice la Biblia de los fuertes y qué dice la Biblia de los débiles, amén. Y conforme vamos aprendiendo, ahí usted y yo vamos a ir poco a poco desmenuzando lo que Dios tiene para nosotros. Y quiero que vayan conmigo a 1 Corintios 8, 9. Vamos a estar en estos dos libros, nada más tiene que avanzar un libro y por ratos nada más va a tener que retroceder otro libro, amén. Primera de Corintios 8,
del 9 en adelante. Iglesia, vamos a ver un poco en Romanos y un poco en Corintios acerca de las características del débil y del fuerte. Amén. Y cuando esté ahí conmigo en el 8, el 10, quiero que me dé un fuerte amén. Vamos a estar leyendo desde el 8:8 para entrar un poco en el contexto de lo que vamos a hablar. Amén. Si bien la vianda o comida, para que sea más entendible, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad no venga a ser de tropezadero. ¿Para quiénes? Para los débiles. Menciona aún los débiles. Y viene el 8, que es el versículo clave que vamos a leer en este momento. Porque si alguno te ve, ¿a quién? A ti, amén. Y a mí, que tienes ¿qué? Conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es, vuelve a mencionar el débil, amén, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Iglesia, vemos claramente ahí en Corintios capítulo 8 de que Pablo, al igual que en Romanos, menciona a dos, llámenle grupos, amén. No sé si decir tipos, amén. Uno que es fuerte y otro que es débil. Pero aquí vamos a empezar a desglosar características del fuerte y características del débil, amén. Con el propósito de señalarlo, no. Con el propósito de, conforme a la Escritura, usted, si es fuerte, amén. ¿Cuántos de aquí queremos ser fuertes? Amén. Amén. ¿Es necesario que seamos fuertes? O si alguno de nosotros somos débiles, que esta palabra nos sirva para pasar de un grupo al otro. Pero yo al principio les decía a ustedes que a mí no me gustaba, y ojo, vuelvo a explicar, no vayan a decir, mira, Manuel va en contra de la Escritura. A mí no me gustaba el título del Romanos 13, porque hablaba solo, pastor, de los débiles. ¿Me explico? Y como que yo ese sí lo veo como señalativo, ese título, no sé si por así decirlo, ¿verdad? Y yo preferí estudiar más a fondo porque me doy cuenta de que la Biblia habla de dos grupos. Y yendo ahí al 8:10, el primer punto, si usted quiere apuntar ahí en su corazón o en su cuaderno, la primera característica del fuerte es que el fuerte tiene más conocimiento. Y quiero que vaya conmigo a la Escritura para que lo confirmemos. Me dice amén cuando esté en el 8:10. Porque si alguno te ve a ti, ya ustedes me dijeron que quieren ser fuertes, ¿verdad? Amén. ¿Que tienes qué? Y quiero que nos detengamos ahí. Iglesia, ¿cuántos de aquí Dios, a través de la Escritura, del pastor, de los maestros de discipulado, del consejo de un hermano, cuántos de aquí hemos recibido conocimiento? ¿Eh? ¿Verdad que todos? Yo aquí los veo a todos. Y la hermana que hoy nos acompaña, la muchacha, ¿cuál era tu nombre? Yoleni. ¿Ya has visitado otra congregación? No, es primera vez. Bueno, Yoleni, espero que esta primera vez sea de bendición para usted. En este lugar estamos para servirle y para predicar la palabra de Dios. Yo quiero hacerle una pregunta a usted, Yoleni. Pero no se le queden viendo a Yoleni para que no se ponga tímida. ¿Usted cree, Yoleni, que la Biblia es inspirada por Dios, es palabra de Dios? Sí, pues estamos por esa parte, estamos bien. Entonces yo nada más
le pido en el nombre de Cristo Jesús, yo le digo que usted abra su corazón a la Escritura, ¿no? Que es la única iglesia que nos puede llevar usted a mí a la salvación eterna. Iglesia, dice en el 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes que, ya usted me dijo que usted y yo tenemos conocimiento, ¿cierto o no? Amén. Levánteme la mano, ¿cuántos tenemos conocimiento? Amén. No le voy a hacer emboscada, como diría mi hermano. Todos tenemos conocimiento, ¿verdad? Entonces, iglesia, ese conocimiento ya nos está poniendo en un grupo, ¿no? Ahora yo le pregunto a usted, ¿será que ese conocimiento nos está haciendo más que a los demás? En el capítulo, en el libro anterior de Romanos decía que el que come o el que no come no es más delante ante Dios, decía, ¿verdad? Pero hay algo, iglesia, el fuerte es caracterizado porque tiene más conocimiento. En contraparte, quiero que vayamos a 1 Corintios 8:12, es ahí cerquita. Vamos a estar en Corintios y vamos a estar en Romanos. Y me dice un fuerte amén cuando esté ahí. 8:12 dice: de esta manera, sigue hablando del tema de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahorita vamos a explicar eso un poco. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su ¿qué? Débil contra Cristo. Primera característica del débil. Decía que el fuerte es el que tiene mayor conocimiento, o sea, conoce más acerca de la palabra de Dios, ha caminado un poco más en los caminos del Señor y conoce más, amén. Pero el débil, en contraparte, dice aquí, e hiriendo su débil conciencia. Ahora, pregunto, ¿será que el fuerte no tiene conciencia? Claro que tiene conciencia, pero voy a ponerle un ejemplo. Mi hijo Emanuel, que este año cumple 9 años, él es muy chispa, pero la conciencia de él no está tan desarrollada, de manera que muchas veces hay cosas que uno va a hablar que él no las va a entender. Por eso, pastores, que bien lo que se hace en la iglesia cristiana, ¿ven? De que a la hora de que Manuel, el pastor, el invitado, el que venga a predicar, pasa aquí, ¿qué se hace con los niños? Se llevan como una maestra que les va a entretener. No, que les va a enseñar la palabra, pero esa maestra se prepara de manera delante de Dios, sabiendo que la conciencia de esos niños es más genuina, ¿ven? Hay veces los niños, para ellos es más fácil la fe y muchas cosas, amén, porque ellos, como no están tan llenos de conocimiento, entonces son como una esponjita, amén. Pero yo quiero que usted vaya conmigo al 8:12, porque esta escritura tiene propósitos de enseñanza, pero tiene un propósito muy, muy grande, iglesia, y es que veamos que no lo que digo yo, sino que la escritura dice que ambos grupos pertenecen al pueblo de Dios. Y quiero que vaya conmigo igual al 8:12. Me dice amén cuando está ahí. Y vamos a leer desde el 11. Vean qué tremendo lo que dice en el 11, amén. En el 8:11. Y por el conocimiento, ¿quién? Levánteme la mano los que conocemos un poquito de las cosas de Dios, amén. Amén. Porque el único que es sabio es Cristo, ¿no? El único que sabe las cosas, todas las cosas, dice: y por el conocimiento tuyo, o sea, del fuerte, se perderá el apartado, el que no tiene a Cristo. ¿Cómo se le refiere ahí, pastor, a esa persona? Hermano débil. Entonces, o sería que ya la traducción Reina Valera está muy, muy mal traducida, o que yo estaré muy equivocado, pero iglesia, aquí el Espíritu Santo claramente a través de Pablo al débil no le está diciendo inconverso, le está diciendo ¿cómo? Hermano. ¿Cuántos de aquí hemos visto a una persona cometer error? Amén. En los caminos del Señor.
Claro, yo todos los días antes de irme para la casa me veo en el espejo. Ese es el primero, ¿no? Pero iglesia, esta palabra, lo que el Espíritu Santo quiere con usted y conmigo, no es de que nos tildemos de fuertes o nos tildemos de débiles. Lo que el Espíritu Santo quiere con esta palabra es que usted y yo vivamos como un solo pueblo. Porque si usted tiene conocimiento o yo no tengo conocimiento, lo importante de esto es que Cristo derramó toda su sangre en amor por el que conoce y por el que no conoce. Por el que estamos aquí es por Cristo, iglesia. Y el único que puede tachar, tildar o señalarnos, y se lo digo así, es Cristo. Porque la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí sí, si Manuel en algún momento le fue de tropiezo a usted, iglesia, crea que delante del Señor Jesucristo, Él me va a decir: Manuel, la fallaste ese día. Trataste de jugar de Dios convenciendo a esa persona. Trataste de jugar de Espíritu Santo haciendo que esa persona tratara de hacer aquello. Pero no, iglesia, nosotros estamos llamados a ser uno, como Jesucristo y el Padre fueron uno. Amén. Y dice el 12: de esta manera, pues pecando contra los hermanos. Ahora, vean qué tremendo. En el versículo 11 hablaba del hermano. Amén. Y ahora habla de los hermanos. O sea, hermano Ronita, así como hay muchos fuertes, en una congregación pueden haber varios débiles. Dice: e hiriendo su débil conciencia. ¿Contra quién? Cristo. Pecáis. Por lo cual, y aquí es donde ya vamos a explicar el contexto de lo que Pablo decía. Por lo cual, si la comida le es a Miguel, a mi hermano, ocasión de caer, ¿qué tiene que hacer el más fuerte? No comeré carne. ¿Cuándo? Jamás. Ahorita eso nos va a tirar a otra característica, para no poner tropiezo a mí. Iglesia, ¿sabe una cosa? Yo le voy a compartir algo de mí. Yo me acuerdo, yo siempre, desde jovencillo, a mí me ha gustado mucho el color castaño rojizo. A mí me gusta mucho ese color de pelo, ese tono de pelo, ¿verdad? Y recuerdo, bueno, hace mucho, como 2 veces me lo he teñido de ese color. Y es curioso, ¿verdad? No me analizan de estar viendo, ¿verdad? Tenga misericordia, débil. Pero aquí viene esto. Muy curioso, porque me acuerdo que la vez que me apliqué ese tinte, y me dice la pastora: hijo, lo veo diferente, me dice. Lo veo diferente. Y llegué y me dice: ay, mira, qué lindo, se le ve el pelo, se lo tilló, ¿verdad? Y entonces, la pastora no me regañó, ¿verdad? Vamos bien, ¿verdad? Yo, ya estoy sudando, ya estoy sudando. Y era curioso, porque tal vez el hermano no se acuerda, pero muchos hermanos se me quedaban viendo como que sí o como que no, porque les costaba notar que yo soy así medio europeo, ¿verdad? Que les comparto en confianza. Mi familia somos blanquillos porque el abuelo de mi abuelita era un español venido allá. Entonces de ahí salió el tipo oreja mío y la nariz y todo de mi tatarabuelo. Pero les comparto que me acuerdo, y esto lo digo con mucho amor porque es un testimonio real. Recuerdo que como muchos hermanos se gozaron así como ustedes, algunos me piropearon, quizás hubo alguno que no estuvo de acuerdo. ¿Y cuántos de aquí, y esto el pastor se va a acordar, cuántos de aquí han visto
el Chavo del 8, yo creo que todos, ¿verdad? Crecimos con el Chavo del 8, ¿verdad? No voy a predicar del Chavo del 8, pero sí voy a traer a memoria algo. Y me acuerdo una vez viendo el Chavo del 8 que querían bañar al Chavo. Querían bañar al Chavo. El Chavo, no sé si se acuerdan, siempre andaba todo sucio, ¿verdad? Y don Ramón estaba hablando del Chavo de quietito y se molestaron. Y entonces el Chavo le dijo a don Ramón, le dijo feo. Y don Ramón al Chavo le dijo cochino. Y entonces aquí viene lo que yo quiero traer a su memoria. Entonces le dice el Chavo: sí, yo seré cochino, pero lo mío se me quita bañándome. En cambio usted lo feo no se le quita, le dijo el Chavo. Y entonces resulta, iglesia, que cuando yo andaba pelirrojo así noruego, ¿verdad? Escandinavo, quizás a alguien no le fui de bendición, no le fui de tropiezo. Amén. Y aquí estábamos leyendo claramente que hay cosas, y ahorita lo vamos a ver si nos da tiempo, si nos da tiempo, de que hay cosas que no son necesariamente de juicio, ni te hacen más ni te hacen menos delante de Dios. Pero si al débil le es de tropiezo, iglesia, el trabajo suyo y mío, si somos fuertes en la fe, es abnegarnos por los demás. Sí, y entonces, yo no iba a gastar en un tinte, ya había gastado en el primero. Entonces pasó y hice las del Chavo. Lo mío se me quitó bañándome, ¿ven? La cuestión es que yo al pastor le dije algo, y no sé si el pastor se recuerda. Yo le dije lo del Chavo y eso, y le dije: pastor, vea, yo ya me voy a quitar mi pelo rojo, ¿verdad? Pero sí le aseguro algo, pastor, lo mío se me quita con un tinte, pero lo que hay en el corazón de la persona que juzga, eso solo se puede quitar con la sangre de Jesucristo, amén. Reconociendo el sacrificio, amén. Y no me molesté mucho, pero por amor al que le fue el tropiezo, al que se echó una risilla así como la hermana Marisa, imaginándose pelirrojo al hermano. ¿Sabe, iglesia? Yo, a la fecha, usted a mí me pregunta: hermano, ¿usted dobló rodillas delante de Dios pidiendo perdón por el tinte? Se lo digo, iglesia, ¿no? Porque yo no lo hice con el fin de hacer tropezar a nadie, ¿ven? Pero como tengo conocimiento de que algo pasajero, algo que no es importante, puede hacer que un hermano se ofenda, se le tropiece un hermano, yo hice lo que usted y yo tenemos que hacer, iglesia. Nosotros, si nos sentimos fuertes, si creemos que conocemos un poquito más de los caminos de Dios, nosotros tenemos que hacer lo que no hizo el Chavo. Tenemos que bañarnos, iglesia. Tenemos que quitarnos eso que usted y a mí quizás no le es de tropiezo. A usted, porque usted diga: no, yo con esto y lo otro, yo sigo siendo igual. Pero quizás al hermano sí, amén. Quiero que me acompañe a Romanos 14:1. Otra característica del fuerte. Y me dicen amén cuando estén en Romanos capítulo 1. 14 y 14 me quedan también tiempo. Dice el 14:1. Recuerden que en la Biblia mía, yo aquí ando lapicero, voy a ponerle los débiles y los fuertes en la fe. No me gusta ese título porque solo tomo un grupo. Me dice amén cuando esté en el 14:1. La segunda característica que vamos a ver de el fuerte en la fe, dice: recibir al débil. Iglesia, si usted ve a un hermano que vino con el pelo teñido, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Qué suerte? Ayudarle con el tinte, ¿verdad? Recibir la iglesia, amén. Yo esto que traigo a cotación lo traigo, iglesia, porque yo, si algo he aprendido, es a tratar de aprender de las situaciones, amén. Y yo le cuento algo.
pero sí va a salir de aquí. Yo soy feliz con ese color de pelo. Mira lo que me gusta. Levante la mano. ¿Quién cree que se ve bien ese color? No. Pero iglesia, ¿sabe una cosa? Le comparto esto. A mí me encanta ese color de pelo, ¿ah? Tal vez allá en la eternidad lo vaya a tener, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero, iglesia, por algo que a mí me gusta, yo tengo que ponerlo en balanza hacia el hermano que está empezando en los caminos del Señor. Hacia el hermano que quiere buscar de Dios, pero hay cosas que lo quieren como apartar. Porque iglesia, repito, y no lo digo yo, lo dice la Escritura, aquí hoy no estamos hablando de conversos y de inconversos, de justos y impíos. Estamos hablando de hermanos. Que unos, gloria a Dios, son fuertes, amén. Pero gloria a Dios por los débiles, porque ellos también han venido a Cristo, amén. Y dice el 14:1, recibid, ¿a quién? Al débil en la fe. Ojo, pero no para qué, sobre opiniones. Iglesia, la segunda característica de usted y yo, que Dios nos ha permitido conocer más de la palabra de Dios, de usted y yo que quizás sentimos que en el Evangelio somos fuertes, nuestro trabajo es recibir al débil. Porque, iglesia, yo no sé usted, pero yo no vine al Evangelio, hermano Roberto, en cuna de oro. Pastor, yo vine con pornografía, con fornicación, ¿con qué no vino uno, verdad? Lo único que no me ha quitado el Señor es del sapricista. Es lo único que no me lo ha quitado, ¿verdad? Es lo único que no me lo ha quitado. Pero es más, vea, Maikito, si yo le soy de tropiezo por ser sapricista, no me hago liguista. Eso sí, tengo el sapricismo si es posible. Y ahí ya no me pida mucho. Pero iglesia, usted y yo tenemos que aprender a recibir al débil, iglesia. Ahora, hay un tema, iglesia. Lo ideal es que si usted y yo tenemos ya 2, 3 años de estar en una congregación, lo ideal es que ya empecemos a crecer, hermanable. Pero iglesia, ¿sabe una cosa? No todos somos iguales, amigos. No todos han tomado, desde que tomaron el Evangelio, no todos han tenido la misma convicción y han tomado las mismas decisiones. Y hay personas, como diría un conocido mío, hay personas que les cuesta la tabla del celo. Y la Biblia no me manda a juzgar al que le cuesta leer la palabra. La Biblia no me manda a juzgar al que por la mínima mal modo cosa que vio, como que quiere irse. ¿Sabe qué es lo que me recomienda la Biblia? Que yo lo reciba, que yo lo anime, amén, que yo lo fortalezca. ¿Cuántos de aquí tienen familiares que ustedes desearan que estuvieran ahí en esa silla de ustedes? Amén. Iglesia, esas personas lo que necesitan, suyo y mío, es que nosotros lo recibamos. Sigue diciendo más abajo, quiero que vayan conmigo ahí en el Romanos 14:21. ¿Cuántos hemos aprendido algo hoy? Amén. Amén. Dice Romanos 14:21. ¿O vienen más características del fuerte que del débil? ¿Por qué será? Romanos 14:21, me dice amén cuando esté ahí. Amén. Dice así: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que a quién, que a tu hermano tropiece. Punto número 1, o ofenda, o sea, vean qué increíble, pastor. Hay cosas que no digo yo, lo dicen las Escrituras. Hay cosas que nosotros podemos hacer que pueden hacer tropezar, ofender o debilitar a un hermano. Vean qué tremendo. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? La Escritura está diciendo claramente que hay cosas que usted y yo
hacemos, o hicimos, o podemos hacer, que pueden hacer que ese hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Amén. Y sigue diciendo abajo en el 22: ¿tienes tu fe, iglesia? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que lo que no proviene de fe es pecado. Iglesia, en este tiempo, tanto en Romanos como en Corintios, el debate que había era este, iglesia. Aparte del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, había un montón de dioses, amén. Y resulta que al evangelio venían personas de muchas culturas y de muchas religiones, amén. Por ejemplo, los judíos, ¿carne de qué no comían? ¿Una de ustedes han escuchado? Carne de cerdo, amén. Y habían hermanos, ojo, vean lo que dije, hermanos judíos, pastor, que venían al cristianismo y veían quizás a los de Roma, que eso sí se repletaban de cuántos comen les gusta el chicharrón, y veían al pastor que hasta que le bajaba el caldo, y ese judío decía, ese tan pastor y tan corbata y todo, y luego él está comiendo carne inmunda. Ellos tenían ese pensamiento, iglesia. ¿Y saben qué es lo que aconseja Pablo? No se mueve conmigo, que usted y yo no comamos chicharrón, por si hace bueno para estar en forma. Llevándolo al contexto de ahora, iglesia, ya eso de la comida ya ahora no aplica. En ese tiempo sí pasaba, iglesia. En ese tiempo también pasaba, y aún pasa, con el tema de las fiestas patronales, ¿verdad? Aquí yo creo que le hacen a San Isidro Labrador, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y abajo es el Santiago, en donde yo vivo, Santiago Apóstol. Y la morcilla y animal ahogado, eso sí está especificado. También, ¿verdad? Entonces, de hecho, cuando Pedro vino al Evangelio, tuvo un confrontamiento con Jesucristo, porque Jesucristo le dijo que comiera ese tipo de animales de la visión. Y Pedro le dijo, no, pues yo soy un israelita, santo de Israel, hijo de Abraham, ¿cómo va a estar contaminado? Y el Señor lo que le quería mostrar es que los que no eran israelitas, a eso representaban, también iban a venir al Evangelio. Iglesia, ¿sabe una cosa? Yo voy a contarle, porque no me da tiempo, yo no creo que no da tiempo a veces. Yo voy a contarle, por ejemplo, esto. Cuando yo me convertí al Evangelio, me acuerdo, el primer año pegué una evangelizada tan tremenda que no se hizo el rezo del niño, pastor, de la casa. El primer año. Y luego ahí llegó un individuo ahí, se aprovechó de mi nobleza y me puso un poco el ridículo. Yo apenas estaba empezando los caminos del Señor y me botó abajo unos argumentos en esa época y al siguiente. La cuestión, iglesia, es que cuando había rezo del niño, ese día yo llegaba tarde a la casa para no estar en el rezo. Y le cuento esto a usted que es fuerte y al que es débil, se lo explico. Es igual a que le expliqué lo del pelo. Y yo, resulta que el día siguiente quedaba pancito. Hay un pancito con chiverre, bizcochito. Iglesia, yo al día siguiente me levantaba, oraba por los alimentos y yo me los comía, pastor. Yo los santificaba para el Señor porque yo lo hacía para llenar la paz. Ahora, si yo hubiese sabido de que algún hermano que ve eso como un sacrificio a los ídolos, ¿verdad? Porque lástima que no, o no, si me da tiempo y ya lo leímos. Aquí leímos de que si un hermano te ve comiendo los sacrificios en la mesa, ¿verdad? El sacrificio de los ídolos, ¿verdad? O sea, pongámoslo en contexto. Si alguien te ve comiendo un chicharrón ahí en la fiesta de San Isidro, iglesia, usted y yo le podemos ser de tropiezo, hermano. Pero yo me acuerdo que yo en la mañana yo santificaba y desayunaba eso porque y mi conciencia, no nos da tiempo a hablar de eso, pero mi conciencia estaba limpia. Porque yo ni estaba adorando al niñito, el niñito ni se dio cuenta nunca del pan, ni el bizcocho, ni nada de eso. La gente era la que se lo comía. Pero en este tiempo, iglesia, lo que pasaba es que se celebraban ciertos días
que se habían ciertas comidas, y eso generó de que unos hermanos, cuando venían al evangelio y veían esas cosas, pensaban que los demás hermanos estaban haciendo mal. Hoy en día, iglesia, si aquí enumeramos lista de cosas que usted y yo hacemos, que pueden ser de tropiezo, eran 3 palabras, ¿verdad? Era de tropiezo, ayúdenme usted también, debilitaba a las personas, ¿y qué más hacía? Ocasión de caer. ¿Ah? Ocasión de caer. Ocasión de caer, tropiezo y debilidad. Hoy en día hay infinidad de cosas que usted y yo hacemos, iglesia, que tenemos que, antes de hacer algo, ver si lo que nosotros estamos haciendo, hermana Nieves, es de bendición o no es de bendición para el hermano. Tropiezo, ofensa y debilidad. ¿Ah? Tropiezo, Tropiezo, se ofende y debilidad. se dio debilidad. ¿Y a quién se le atribuye al débil? No, se le atribuye al fuerte. Amén. Yo he visto ahí en una parte donde nosotros no podemos comer alimentos ofrecidos como en novenarios a los muertos y a los ídolos, ¿verdad? Hay por ahí lo vi yo En ese capítulo dice que el ídolo nada es. Y ese es cierto, y el pastor un día aquí enseñó de eso, de que ¿cuál es el único Dios que existe? Dice que la comida fue hecha ¿para qué? Para el estómago. para los dedicados a los muertos. Entonces, esas comidas en ese tiempo, lo que tachaba Pablo era que la persona se metiera a ese evento y delante de los demás hermanos comiera eso. Pero en el momento, y se lo digo como consejo, pero aquí entra algo, hermana Nievesita, si para usted eso es impuro y es algo de no hacer, yo tengo que considerarlo a usted. ¿Y sabe qué tengo que hacer? Tanto usted como yo no tenemos que contender por esas cosas, porque por usted murió Cristo. Amén. Sí, y pongo esto de ejemplo. Si usted como fuerte ve algo en mí que no le fue de su agrado, ¿qué hace usted? Se acerca a Manuel y le dice: Manuel, quítate ese pelo rojo, ¿ah? Y ahí le tocó al pastor, y al pastor sí le gustaba, como se me veía el pelo, que nunca me dijo nada. Le tocó al pastor decirle. Pero quiero, porque ya se me va terminando el tiempo, sí, ya se me terminó, pastor. Mira, quiero que vayamos a Romanos 15:1. Ahí algún día compartiremos una vigilia, ya viene la vigilia, compartiremos lo 15:1, ya para ir cerrando, aunque quede por la mitad. Me dice amén cuando esté ahí. Amén. Dice el 15:1, otra característica de los fuertes, ya para terminar, se me quedó un montón, pero así es el tiempo. Así que, los que somos debemos soportar las flaquezas. Quiero que vea esto, iglesia. Yo me estoy apoyando aquí. Este mueble que está haciendo conmigo me está soportando. A mí me soporta 65, 63 kilos. Depende si he comido o no he comido, ¿verdad? Ya el pastor no sé, le llevo con unos 83, ¿verdad? ¿Le soporta, pastor? ¿O me equivoco? Por ahí ando, ¿verdad? No me quiere poner tío, pastor, no me acuerdo. Soportar, iglesia, es lo que este mueble está haciendo conmigo. ¿Sabe qué es lo que el Señor nos pide a usted y a mí? Primera característica de un fuerte es que el fuerte tiene más conocimiento también. Ahora, otra de las características que pone aquí es que usted y yo dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y esta es la palabra clave de toda la enseñanza, iglesia. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade ¿a quién? Entonces, en un estudio bíblico de hermanas Nievesitas, ahí vamos a ver que el que, y ya lo vimos en una parte, que el que come o el que no come lo hace más, no lo hace más delante ni menos delante de Dios. Pero en un estudio podemos ver más a fondo qué tan malo, qué no tan malo es
que usted se coma un churro que le regalaron de la fiesta. Amén. Pero aquí sí da un consejo muy bueno para usted y para mí, iglesia, y es este, que dice que cada uno de nosotros agrade a quién en lo que es. ¿Para qué? Para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a quién, a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperan cayeron sobre mí. Iglesia, en esta hora es tiempo de que usted y yo, si somos fuertes, si conocemos de la palabra, sepamos que usted y yo podemos hacer que el débil crezca, que el débil sea más fuerte, que el débil alcance a más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dándole testimonio, dándole ejemplo, predicándole, aconsejándole. Amén. Porque el que murió por usted y por mí es Cristo. Amén. Quiero que estemos de pie en esta hora y vamos a dar gracias a Dios.